también a Silvia Mercado, que tiene mucha información respecto de la gira del presidente que está concluyendo. Bueno, pedirte una primera impresión, Martín. No, ustedes lo hicieron en el pase con Johnny, casi fue un buen resumen. Yo, como saben, soy muy pragmático y siempre estoy a favor de que Argentina haga acuerdos comerciales y de inversiones con la mayor cantidad de países que sea posible. Y de hecho, este acuerdo es un acuerdo que ya está firmado por cerca de 140 países, así que Argentina seguramente no se podía quedar afuera. Luego está la letra, como siempre decimos, la letra chica del acuerdo. ¿Qué le da Argentina a cambio a China? ¿Qué pasa con las inversiones, en particular en las inversiones que tienen que ver con energía? Bueno, todo eso no lo sabemos, hay mucha incertidumbre sobre eso. Cuando empieza a aparecer los detalles seguramente podremos comentar con más detalles. Me parece que, por supuesto, respecto de lo diplomático casi sería una falta de respeto que opine estando Farid adelante. Pero ciertamente me parece que Argentina no necesita jugar una carta de obsecuencia con nadie, mucho menos con China, en este contexto, que tiene que ser, sobre todo que los votos de China seguramente son importantes y los de Rusia sobre todo son importantes en el Fondo Monetario Internacional, pero los de Estados Unidos tienen otra relevancia, también, ¿no? Claro, porque el presidente recién, después vamos a hablar, habló con unos periodistas, ahora Silvia Mercado nos va a dar los detalles y el contexto, una suerte de conferencia de prensa previo al regreso a la Argentina, y dijo, bueno, algo así como el textual sería, he leído por ahí, dijo el presidente Alberto Fernández, que yo le mordí la mano a quien me ayudó. Dice, ¿yo le mordí la mano? Dice, si a mí los que me han ayudado realmente son los países europeos, Rusia y China, ¿no? Ahí está, desde acá lo que veo es que en Argentina no entienden que el mundo es otro, no lo entienden a veces los medios, he leído que le mordí las manos a quien me ayudó, y hace referencia a esto, ¿no? A los países de la Unión Europea, a Rusia, a China, y deja a Estados Unidos a un costado diciendo Estados Unidos es el que le prestó la plata al gobierno de Macri. ¿A vos qué te sugiere, Martín? Porque recién decías, bueno, si bien Rusia y China tienen un lugar en el board, pero Estados Unidos en este momento es el principal negociador, ¿no?, de este preacuerdo con el fondo. Da la sensación que Alberto permanentemente está en ese equilibrio donde trata de no poner nervioso ni a Máximo ni a Cristina, de dejar de mostrar, hacer un poco de, viste como decimos fulbito para la tribuna, sí, a veces esa expresión, salva que la tribuna de él son Máximo y Cristina, son los dos que lo están mirando de la tribuna, y entonces él hace una jugada además, un poco para recibir ese aplauso o ese beneplácito de Cristina. Entonces esa es la única lógica en la cual se interpreta o se puede entender ese tipo de declaración, es decir, no tiene ninguna necesidad, pero además Alberto hace mucho también eso de hacer relaciones internacionales, y también lo hace cuando está acá dentro del país, como si estuviera en 1980, ¿sí? Como si no hubiera internet, como si no hubiera globalización de las comunicaciones, y entonces va a un lugar y dice A, y va al otro lugar y dice B, porque A era lo que querían escuchar en un lugar y B era, y a los 10 minutos todo el mundo sabe que dijo una cosa y la contraria en el otro lugar, digamos. Entonces, seguramente la semana que viene, porque cuando se juntaron con el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Cafiero, por ejemplo, era en otro tono la conversación y parecía que era muy importante el apoyo de Estados Unidos, pero después cuando va a China dice que en realidad no le interesa a Estados Unidos. Entonces seguramente dice lo que cada uno de los interlocutores quiere escuchar, sobre todo dice lo que Cristina y Máximo quieren aplaudir en la tribuna. Totalmente. Antes de darle también lugar a mis compañeros, a Silvia y a Eduardo, le quería preguntar al ex canciller Farid por esa fotografía que recién veíamos, que hizo un comentario recién usted, Farid, de Santiago Cafiero con las manos en los bolsillos, el presidente firmando un acuerdo, un convenio, Sabino Abascal Narvaja de un lado y tanto el presidente como el canciller con la bufanda roja. Bueno, las manos en los bolsillos, no sé, alguien le habrá dicho que estaban sacando una foto de un momento importante para la diplomacia, no sé. ¿Qué me puede explicar, si es que tiene explicación esto? A ver, estamos nuevamente en el plano de la sobreactuación. Llevar la bufanda roja, que asociaba en un determinado momento la pertenencia al Partido Comunista Chino y toda la movimentación del trapito rojo, como se decía en aquella época, es completamente innecesario. Pero volviendo a lo que recién decía Martín, esa sobreactuación para la tribuna interna, afuera no la entienden, no les sirve y los confunden.
Pero una pregunta que se hacen en la tribuna interna, ¿le creemos realmente al presidente que hizo una jugada que lo complace a Cristina o a Máximo? La verdad que el problema es de credibilidad de la Argentina ante los países en el mundo que dicen, ¿dónde están los argentinos parados? Y además ¿Allá es cierto lo que dicen ¿Y credibilidad en la interna? Sí, no, sí. Si ya sabemos lo que es Fernández. Si en la interna le creen o no, bueno, ahora le pregunto a Silvia, porque dio recién esta conferencia de prensa a Alberto Fernández, y al mismo tiempo que daba esto que dice Martín, el fulbito para la tribuna, o que le hablaba a la interna, como dice Fori, diciendo, no, a mí me ayudó China y Rusia, Estados Unidos no, que yo creo en el multilateralismo, etcétera, decía, el acuerdo con el fondo sigue, no tengo plan B, el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso lo voy a anunciar. Iba por ese mismo camino, ¿no, Silvia? Bueno, efectivamente el presidente se encontró en la necesidad de dar una explicación de cómo le había ido en el viaje, porque las notas del fin de semana fueron muy críticas, incluso se centraron no tanto aún los medios oficialistas, aún los medios vinculados al Frente de Todos, se centraron en la disputa, en el problema interno de la coalición de gobierno y muy poco en este anuncio que para el presidente fue tan importante, que puede quedar como un cuento chino si no se explica bien, que son esta inversión, este paquete de inversiones que la República Popular China tiene previsto realizar en acuerdo con el gobierno. En concreto, hoy tenía unas horas el presidente en Barbados, recién mañana tiene la reunión con la primera ministra, recién mañana vuelve a la Argentina, entonces se decidió armar esta conferencia de prensa con medios gráficos, que son los que más intentaron cubrir esta información, esta gira, que la verdad que no tuvo buena recepción de la opinión pública. En Juntos por el Cambio, porque bueno, hay que reconocer, y no es porque está el canciller Jorge Fori, realmente la política exterior del anterior gobierno es uno de los realmente de los goles, digamos, podríamos decir, de la gestión de Cambiemos. Y dentro del Frente de Todos, porque están todavía incómodos por este corrimiento de Máximo Kirchner que los ha obligado a todos a pensar un poco a qué se tienen que dedicar en los próximos meses. Muy pronto, como vos decís, Débora, tienen que llevar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso y bueno, tiene que empezar a poner en valor la actividad como presidente. Como vos muy bien dijiste, hemos conseguido, te quiero decir, por ahora lo tenemos en exclusiva, toda la conferencia de prensa. Bien. Podemos ir pasando entonces algunos de los fragmentos más importantes. Sí, ahí están a último momento tratando de hacer los cortes necesarios, pero me parece que vos fuiste a los puntos más importantes. Primero, la conversación que tuvo Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, donde le explicó los resultados de esta gira a China, a Moscú y a China. Él confirmó que habló con Cristina estando él en Beijing, ¿no? Así es, confirmó que habló con ella y que sobre todo le habló del viaje a China, porque él mismo sintió que, vuelvo a decir, que en su propio frente político no valoraban la gestión que había hecho. Por ahí no tiene valor, se verá con el tiempo, pero necesitó explicarle después de que vio todos los diarios que fueron, que prácticamente ignoraron esta visita. Después el otro tema, como vos muy bien decís también, es el acuerdo con el fondo. Él se sintió obligado a dar esta explicación realmente medio extraña, de que se sintió más respaldado por la Unión Europea, por Rusia, por China en el Fondo Monetario y no por Estados Unidos. Es extraño porque si Estados Unidos no hubiera respaldado, Débora, el acuerdo, obviamente no se hacía porque tiene el porcentaje mayoritario dentro de las acciones del Fondo Monetario. Es decir, cuando votan el delegado de Estados Unidos, vota con una diferencia tan grande en relación a los demás países que es notable. Y ojo, efectivamente, tal como dijo el presidente, China ayudó. China dijo, yo no puedo
comprometer ninguna inversión en la Argentina si ustedes antes no arreglan con el Fondo Monetario. Pero vamos a ir durante el programa pasando estos anticipos y sé que después ya también tenemos. tenés información respecto de cómo está la situación en el Congreso dentro del bloque oficialista, porque el presidente dijo en un textual, sé que va a haber aprobación, pero usó la palabra mayoritariamente para el acuerdo con el fondo. Antes de seguir con China, y sé que Eduardo Serenlini tiene los documentos secretos, digamos, o los acuerdos que se firmaron con aquel país, y pedirle a Fori una impresión de qué significa cada uno de ellos, me gustaría preguntarle a Martín Tetaz por el tema del acuerdo con el fondo, porque, a ver, ¿en qué situación está hoy la Argentina respecto de sus reservas, por ejemplo, si el acuerdo no avanza con la celeridad necesaria? Argentina no tiene reservas para hacer frente a los vencimientos del mes de marzo. No tiene reservas líquidas suficientes, ni reservas netas tampoco. No está en condiciones de hacer frente al vencimiento de marzo. Necesita un acuerdo relativamente rápido, o bien que el propio Fondo Monetario acceda a una suerte de waiver o de permiso o de perdón para decir, bueno, lo prorrogamos un par de meses, le damos un par de meses de changüí para que tenga este acuerdo. Pero la verdad que hoy no está, y además, según mi información, en el Congreso tiene el presidente en estos momentos 70 diputados a favor nada más. Así que necesita, bueno, la mayoría simple, 129, al menos necesita que la oposición no tenga ganas de votar en contra, al menos. Vamos, ¿no? Entonces nosotros también vamos a aprovechar esa oportunidad seguramente para pedir el tratamiento de leyes que nos importan mucho y le importan a la gente, como la ley de alquileres o el proyecto de reforma del monotributo que acabamos de ingresar hoy para reducir los impuestos de más de 3 millones de argentinos. Ahora, en este supuesto preacuerdo con el fondo le habían pedido a la Argentina, entre otras cosas, que engrose las reservas por lo menos en 5.000 millones de dólares. Hoy, ¿cuál es la situación de fragilidad o de endeblez que tiene el Banco Central, no solamente para pagar los vencimientos que tiene por delante, sino para sostener esta endeble economía argentina que tiene una volatilidad del dólar? Mirá, también ya me contaba una persona, un productor rural, que tenía que cambiar los neumáticos de la camioneta y que no había, te estoy diciendo, no te estoy diciendo que no hay la rueda gigante de un tractor, no hay en la economía neumáticos para que una camioneta pueda hacer los cambios neumáticos. Entonces, en la medida que no hay divisas en la economía se empieza a quedar sin nafta, sin el motor productivo, porque buena parte de las importaciones no son para consumo final de parte de los hogares, sino que son para el aparato productivo. Entonces, si vos te quedás sin divisas, eso es lo que empieza a pasar. La recomposición esa a la cual está apostando el gobierno, esencialmente es deuda nueva con el Fondo Monetario Internacional. Viste que siempre hay eufemismos y formas de decirlo, pero en castellano lo que dijo Guzmán en su conferencia de prensa es que vamos a tomar del Fondo Monetario los dólares que necesitamos para pagar todos los vencimientos hacia adelante, pero también vamos a tomar 5.000 millones de dólares más de toda la plata que nosotros pusimos el año pasado. Entonces, esos 5.000 millones que tienen como destino recomponer las reservas es deuda nueva que van a tomar con el Fondo Monetario Internacional, o por lo menos que pretenden tomar con el Fondo Monetario Internacional, porque, insisto, Débora, las reservas son muy exiguas y además hay algunos datos. Primero, la cosecha de este año no va a ser como la del año pasado, se está hablando de caídas entre el 20, el 30 y en algunos sectores productivos más de la cosecha por culpa del clima. En segundo lugar, el gas está subiendo mucho el precio internacionalmente y estamos cada vez más complicados por el mal manejo de la política energética. Necesitamos importar casi 3.000 millones de dólares de déficit de gas vamos a tener importado este año. Entonces, tenemos menos dólares disponibles este año en la economía. Perdón, el 2021... Casi esos 5.000 son el aire. Claro, no. Y en el 2021, ¿puede ser que los subsidios energéticos insumieron 11.000 millones de dólares? Exactamente. No todo en dólares, porque buena parte de los subsidios, sobre todo para el tramo local de distribución de las tarifas, es en pesos, pero ciertamente el costo total fue el equivalente de 11.500 millones de dólares. Claro. Es decir, cada vez que alguien de un lado del mostrador, yo lo decía el otro día en un canal, pero es cierto, cuando tomamos un colectivo en la ciudad de Buenos Aires y pagamos 18 pesos, algo que vale 120, bueno, de algún lugar están saliendo los otros 102 pesos y está saliendo de una montaña de subsidios. Quiero aprovechar tu presencia